Activamos tu voz. No somos silencio, somos acción. Bienvenidos amigos una vez más a su podcast Voz Activa o Voz Activa Podcast en este cuarto episodio, equipo. Ya llevamos 4 episodios al aire por YouTube en diferido. Voz Activa Podcast, una plataforma informativa, ilustrativa, educativa, y precisamente por el tipo de plataforma que somos nosotros, hemos querido hacer este cuarto entrega de lo que es Voz Activa con un tema súper especial para la República Dominicana. No solamente para la República Dominicana, sino también para el mundo, porque el mundo se enfrasca en el debate de la inteligencia artificial, de las ciudades inteligentes y del Internet de las cosas. Hemos querido traer para hablar de eso a un invitado, como hemos dicho, especial, que va a ser presentado en su momento. Equipo, muy buenos días. Digo días, ¿no? Esto depende de cómo lo vean, ¿eh? Puede ser de noche, puede ser de día. Claro. O si están en Japón. ¿Cuántas horas de diferencia hay de República Dominicana a Japón? 9. 9. Ya ustedes saben. Estamos hablando. Bueno, que soy la más inteligente para que no te creas. María, hola. Eso, pero para que la gente sepa quién es tu invitado también de Voz Activa, preséntalo. Exacto. Con honores Señores, también. yo quería presentarlo después que ustedes se presentaran. Ustedes saben que Gracias. nosotros tenemos una presencia permanente en Voz Activa. De Voz Activa. De María, de Smerling, de... se me olvidó su Michelle. nombre. ¡Qué cosa! De Michelle. Empezamos bien la suerte. Empezamos bien. De Michelle Alvarado. Se le habló? Precisamente. Pero eso te trae consecuencias. Sí, muy va a tener grande. que pagar. Muy grande. Pero aquí en el escenario tenemos también un invitado especial por parte de Voz Activa, la corriente de pensamiento político y de pensamiento cultural, que es Fidias Tejera, un amigo de años, de muchos años, Wow. que yo desde que empecé a estudiar Derecho lo conozco en diferentes círculos, coincidiendo en diferentes espacios. Fidia, hermano, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Él va a estar aquí de contraparte haciendo las preguntas capciosas al invitado. Así Qué es. fuerte, pero bienvenido de verdad, de parte de Voz Activa. Aquí estamos siempre presentes, señores. Michelle Alvarado, como todos los días, aquí llevando todas las informaciones que a ustedes tanto les encanta, tanto la controversia, los bombazos, las preguntas y todos los demás. Recuerden también a seguirnos a través de las redes sociales como Voz Activa RD en todas las plataformas. Ahí estamos en YouTube, estamos en Instagram, TikTok, lo que antes era Twitter, también X, ahora. Así que nos pueden seguir también en Michelle Alvarado 30, en mi cuenta personal, que Leranzo siempre le da un patatú cada vez que yo digo mi cuenta personal como Michelle Alvarado 30, pero me pueden seguir y ahí interactuamos y chismoseamos un poquito de las cosas que pasa a nivel cultural, social, político y de farándula, ¿por qué no también? Pero recuerden seguirnos, Voz Activa RD, pero alguien que yo sé que siempre está activa, bien hermosa, preciosa y que hoy no vino demorado, por cierto, Gracias a Dios. es nuestra queridísima Smerling. Smerling, ¿cómo estás? Señores, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta entrega de Voz Activa Podcast. Para nosotros es un placer estar con todos ustedes, esperando que obviamente se entretengan con esta buena conversación. Como siempre, un tema sumamente interesante para todos ustedes, porque acuérdense que nosotros activamos la voz de ustedes, ¿no es así? Claro. Así es, muchachos. Bendiciones, señores. Buenas tardes. Yo soy María. Estoy contentísima de poder llevar mi entrega más de este podcast de Voz Activa. Y el invitado que tenemos en el día de hoy es un amigo, porque a mí me encanta ser presumido. Un hombre inteligente, electo por tercera vez como diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Digo circunscripción número 2 porque a veces uno dice que electo por la 2. Pero como estamos en un podcast abierto mundialmente, tengo que expresarme bien. Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo. Señores, un aplauso para el invitado. Tiene Bienvenido. derecho a hablar aquí. Él se presentó, lo que él no habló mucho. ¿Usted se presentó? Yo te Claro. doy gracias por la invitación. Gracias por la Claro, invitación. ya, y él habló ya. Resumido. No, Fidia, no. Contestado, contestado. Usted tiene miedo, váyase. No hay. Todavía, pero, Ahorita me vas a poner el freno. Exacto. pero usted todavía tiene miedo. No, pero Nunca miedo. el que tiene miedo que se compre un gato prieto. Tobías, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación a este podcast número como 50, que yo te invito, pero gracias. Sí. Gracias María, gracias a Fidia, a Smerling, a Liranzo y a Michelle. También todo lo que están en esta entrega número 4, ¿verdad? Es decir, que yo Así entro es. como el cuarto bate, como si Uy, fueran epa. cuatro. Eso es bueno, el cuarto bate. Y sobre todo lo que sigue en esta plataforma de Voz Activa. De verdad que muy afortunado, agradecido de compartir con ustedes Muchas gracias. este espacio. Yo sé Gracias. que la vamos a pasar bien, vamos a informar, a Claro. orientar a los que siguen esta plataforma y también desearle
éxitos. Ay, Porque gracias. Lo que recibimos. que la bendición de Dios se derrame sobre este proyecto Amén. por los Amén. días de los Amén. días. Amén, Amén. Tobías. Pero Tobías, vamos a arrancar de una vez como quien dice con la materia, con el fuego, con lo que venimos. Exactamente ahora está usted teniendo algunos proyectos ya tirados también en planificación todavía, que son sobre la inteligencia artificial y también la seguridad, la ciberseguridad y mucho más. Háblenos un poquito amplio, antes de entrar ya en materia en sí, de qué se trata estos proyectos que usted está teniendo ahora mismo en la Cámara de Diputados. Bueno, voy a hacer rápido una síntesis de los antecedentes. Ujú. Yo tengo ya 5 leyes aprobadas y promulgadas y en aplicación. Somos el autor de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. Autor también de la Ley 3518, que oficializa el día 23 de septiembre, Día del Atleta Nacional con Discapacidad, para fomentar las disciplinas Wow. en todas las discapacidades o personas con condiciones. También somos autor de la ley 193-19, que oficializa las imágenes de los patricios en todas las instituciones del Estado. Adicionalmente, también soy el autor, por un tema vivido, la que María lo conoce, de la ley que regula la lengua de señas de la República Dominicana, que derriba barreras de comunicación y garantiza derechos no solamente a la comunidad de sordas, sino a sus familiares y también para el país. Y por último, la más reciente, que tiene que ver con ustedes, los periodistas, los que son de profesión, los Ujú. comunicadores, que es un derecho fundamental, una reserva de la Constitución del año 2010, que es la ley que declara la cláusula de conciencia como un derecho fundamental, una reserva, pero ya una ley especial en beneficio de los periodistas, para que cuando eh, el propietario de un medio cambia de dueño, ¿verdad? Ujú. Y ese nuevo propietario, porque se asume que cuando un periodista, un comunicador, de manera verbal o por escrito entra a un medio de comunicación, se alinea a la línea editorial, programática, Sí, claro. informativa de ese medio. Pero cuando cambia de posición, pudiera ser que el nuevo propietario quiera imponerle una línea ideológica, Ujú. programática, que pueda ir en contra de sus valores, de sus principios, del código de ética y que afecta su dignidad. Y a veces hasta puede trasladarlo. Si se demuestra en justicia que hay 3 causales, el periodista puede renunciar como si fuera un despido, como si fuera, no, como si fuera, de hecho sería un despido injustificado, sin perder sus prestaciones laborales y garantizando lo que le llaman los Derechos derechos adquiridos. 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 Esa es la última ley promulgada el año pasado por el presidente de la República. Y digo esto porque no llega un 2% los diputados que logran aprobar una sola ley, ya nosotros llevamos 5. Ahora, ¿qué pasa? ¿De dónde surgen estos proyectos que usted, ¿Y Michelle, me cómo ha usted lo ha preguntado? logrado eso? ¿Cómo usted ha logrado canalizar 5 leyes? No, y sobre Como todo diputado. tú eres de un partido de Siendo de la oposición. legislatura de República Este Dominicana. presidente me ha promulgado Tú eres de un partido de Vaya. oposición a este Sí. presidente, tú eres de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo se logra que un presidente en ejercicio de un partido y tú de oposición pues le promulgue Y leyes? no solo eso, María, también lo digo desde el punto de vista institucional, porque la Exacto. República Dominicana es uno de los países que tiene un poder legislativo bicameral, lo que hace un poco más complicado la legislatura de la República Dominicana. Entonces, ¿cómo Bueno, usted ha logrado incidir tanto en la Cámara de Diputados, que es la que usted forma parte, Cámara del Senado y el Poder Ejecutivo, cuando el Poder Así Ejecutivo naturalmente está en la mano del PRM? ¿Cómo usted ha logrado eso? eh, la pregunta me trae nostalgia, de verdad que me ha cambiado el ánimo, Wow. porque la respuesta creo que está primero en En Dios. Dios. Yo soy La una gracia. persona de fe, de verdad que sí. Lo segundo es que nosotros somos muy trabajadores, muy enfocados. Cuando asumimos un rol, una función, lo hacemos con responsabilidad, con intensidad, con profundidad y enfrentamos los obstáculos. Vengo también de una familia nuclear, ¿verdad? Una familia cristiana, y eso refuerza los valores hacia empujar a objetivos. Y sobre todo, cuando someto un proyecto de ley, no es un proyecto basado en el populismo legislativo que a veces se da, sino que hago un análisis de situación, un diagnóstico, y para una situación de hecho que requiere una respuesta de derecho, pues sometemos una iniciativa. Sobre todo la ley de movilidad, que duramos 12 años, es un código. Eso fue una universidad para mí. De ahí yo me gradué como legislador.
Y de verdad que no fue un éxito solamente mío, sino de 14 legisladores que me acompañaron durante 10 años en la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial. Y logramos en el 2017, después de 12 años. Digo 12 años porque yo la empecé en el 2005, cuando era director general de Tránsito Terrestre, y prometí que si era electo diputado iba a convencer al país. Y en el tema del convencimiento, que es finalmente una parte de la respuesta, está, creo que, congeniar con todos los colegas, no importa de qué partido. Debo decirle que de los proyectos de ley, todos han sido unánimes. ¿Sí? Es que es también lo más difícil. La ¿En ley de serio? movilidad, Sí. con tantos intereses, tantas situaciones de conflicto, que llegó un momento que yo quería darme con la cabeza contra la pared, porque volvíamos de un texto a otro, repetíamos y bueno, al final toda la voluntad política, aparte de primero la voluntad de Dios, mandó a votar por esa ley. Todos los partidos y todos los voceros incluso me designaron. No diría de los demás proyectos, porque nadie puede estar en contra de la discapacidad, nadie puede estar en Exacto. contra Claro. de los periodistas y nadie puede estar en contra de los valores patrios. Entonces, creo que también el liderazgo. ¿Qué significa el liderazgo? Para aprobar una ley hay que tener una gran capacidad de concertación y de respeto. Hay que hacer lo mismo en el Senado. Es decir, nosotros tenemos una Cámara Alta que tiene 32 senadores. Algunos de ellos fueron colegas míos diputados Ujú. y las iniciativas que nosotros hemos sometido, muchas siguen hacia el Senado y ya las personas que son electos senadores ya saben el recorrido de la trayectoria. Y digo liderazgo porque me han ayudado muchos colegas que fueron diputados y que hoy son senadores porque me conocen y saben del De tu valor seriedad. del valor de las iniciativas nuestras. De verdad que es un compendio de muchas cosas, pero no es Tuvieras. fácil. Le digo no es fácil, sobre todo porque las leyes perimen Ujú. en 2 legislaturas Claro. al año. Le puedo decir que la ley de señas perimió 11 veces, fue en el año número 12 que se lograron. aprobó. Mm. La ley de movilidad perimió 5 veces. Es decir, no es fácil, es un Nuestro invitado periplo. especial en el staff está solicitando la palabra. Ah, ¿Usted quiere hablar? No, pero Sí. tiene que terminar. Yo voy a terminar respondiéndole a Michelle para después entrar Sí. a Fidias. Pues sí, entonces Michelle, las personas que me conocían de mi infancia, de mis estudios, porque mi primera profesión es ingeniero electrónico en computadoras y telecomunicaciones. Yo soy de la Ok. primera promoción del Mira, país. interesante. Me Informática. gradué en el le di clase informático, electrónico, eléctrico y todas las carreras relativas. Es decir, impartí clases en APEC, en la UAS, en Pucamaima, en Codetel, con mi empresa. Así. Valga la A mí cuña. Valga la cuña, sí. Aunque ya casi no, aunque ya no existe ahora mismo, Tiene que pero facturar aquí, tiene que darle ¿verdad? a monetarizarlo, ¿verdad? Claro, claro. En ese sentido, me preguntaban toda la gente que venía del sector, que yo le di clases, ven acá, Tobías, pero tú has sometido proyectos de ley en todas las áreas, pero ¿y qué en las áreas nuestras? ¿Verdad? Es decir, que estudiaron conmigo en la universidad, que trabajamos en la principal empresa de telecomunicaciones, y me dijeron, ¿qué es lo que hay de nosotros? Entonces, me pusieron un gran reto y me puse para ellos, como dicen a nivel popular. Ujú. Entonces, en este cuatrenio, ya que yo espero, digo que sea el último, porque tenemos otros proyectos hacia futuro, inmediato, pues sometí un proyecto de ley que va a modificar la Ley General de Telecomunicaciones, que es la Ley 153-98. Fue mi trabajo de tesis para graduarme de licenciado en Derecho. No voy a mencionar la universidad, ¿verdad? Para Por que no favor. valga la cuña. Por- Y que me permitió adecuar la Ley de Telecomunicaciones, que era una ley de telefonía, no una ley ya de avanzada, hacia la Constitución y la nueva normativa. Ahí duré con mi hermano Moisés 2 años en pandemia, trabajando, investigando a profundidad. De esa ley, de ese trabajo de tesis, también se desprendió el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la ciberdelincuencia. Ustedes saben que los delitos de alta tecnología son transnacionales, puede haber un servidor en Australia, un operador en Chile y un usuario aquí, que generalmente es una cárcel de Gracias. las muy Eso reconocidas. era antes. Ya estamos tomando la señal en las No cárceles. se está encargado. Yo creo que aquí nosotros estamos trabajando, aquí tengo una queja de tumbar la señal en la cárcel. Yo creo que las prestadoras lo que no deben permitir es que lleguen. Que Exacto. lleguen, claro. Eso La es lo que- prevención. y se puede. Prevención. Y se puede porque quien les habla es un experto de 35 años y se diseña de manera cuadriculada el perímetro que no se quiere de cobertura. Entonces el negocio es que se consuma. No tumbemos la señal, evitemos que lleguen a las cárceles. Con eso lo dejo ahí. Buen aporte. Sí, Para sí, que, sí. para que entendamos que el negocio es que no lleguen, no que compremos bloqueadores de señales.
pero bien. Mi principal aporte a la prestadora y al gobierno. Bueno, Pero entonces también trabajamos recientemente el proyecto de ley en febrero que regula la inteligencia artificial, un gran aporte desde el punto de vista de garantizar derechos, porque vamos a discutir más en detalle lo que significa la parte del por qué una ley de inteligencia artificial donde todavía la tecnología no está madura y todavía nosotros no podemos sin parar la creatividad, la innovación, el desarrollo y el avance de los pueblos, pero también la inteligencia artificial tiene retos y desafíos a nivel legal, a nivel de derechos y a nivel ético y moral. También nuestra más reciente creación, que duramos también varios meses, que es la ley que fomenta la ciudadanía digital, la identidad digital, que es un nuevo concepto en el ciberespacio, y las ciudades inteligentes, se le llaman Smart City o ciudades sostenibles. Ujú. Ese fomenta el uso de las TIC en todos los servicios de la municipalidad. No voy a profundizar ahora para dejar que las No, porque preguntas lleguen. son media hora. Y finalmente hay dos, que es una que se tiene ya 5 años, 6, que complementa la ley de residuos, coprocesamiento y residuos sólidos. También tiene que ver con tecnología que regula los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que es lo que le llaman el e-waste o la basura electrónica, porque de ahí los componentes de las computadoras, los teclados, las pantallas, se puede reciclar. Se puede reciclar y de ahí sale una gran dinámica económica, generación de empleo. Y por último, que no está sometida todavía, voy a empezar a trabajar porque creo que hay que modernizar todos los marcos jurídicos de las tecnologías. Es la ley que va a garantizar la privacidad de datos y la protección de datos. Esto es la data ya en la Constitución. Sí, está en la Constitución y se aprobó una ley, yo trabajé en ella en el 2013. Es la ley que protege los datos que están asentados en los registros públicos y privados de nuestra información, pero realmente no es una ley de privacidad ni de protección de datos. Es más una ley, y lo digo aquí con responsabilidad, para garantizar que le da a los burós de crédito y al sector financiero nuestra data para que sin nuestro consentimiento la comercialice. Lo digo de manera responsable. El habeas data es el recurso que se somete. El habeas data es el recurso que se somete al TC, al Tribunal Constitucional, para cuando la acción, cuando nuestros derechos sobre la privacidad porque ha sido violado, pues sometimos ese recurso al TC. Fidias, disculpe, lo dejo ahí. Primeramente, Escúchame de nuevo. el lenguaje de señas a María cuando te introdujo que tú no tienes 3 periodos, sino 4 periodos en el Congreso. Sí, son 4. 4 Ella periodos. que tal vez quiso decir que me he reelecto 3 de veces. manera consecutiva. Entonces, te quiero decir que provenimos de la misma alma mater. Yo soy egresado de APEC, hice mi maestría y MBA allá mismo en esa universidad. Y de verdad que felicitarte porque eres un diputado joven que ha tenido 4 periodos. Un joven de 57 años. Jovencito en sus Lo ha plásticos. capitalizado muy bien ese tiempo y lo ha Quiero aprovechado. decir que aún con 57 años, él dice lo correcto, yo todavía conecto en los jóvenes. Correcto. Entonces, lo que te quiero decir es que tú no has desperdiciado el tiempo en la Cámara. Tú lo has aprovechado Sí. muy bien porque Es un recurso tú has que evacuado después que en se el pierde, pasado se recupera. 5 proyectos, 5 leyes, pero ya tienen proceso lo de 6. tecnologías. ¿Tú me entiendes? Entonces, estamos hablando de que eres un diputado productivo. Y ahora que estamos hablando de ese tema de la tecnología, cómo está de diversa, primero felicitarte porque debes tener un buen equipo de trabajo a tu alrededor. Tú debes tener muchos especialistas en varias áreas porque todo no lo haces tú. Un buen diputado también consulta, oye opiniones y eso, pero mi inquietud principal después que oigo todo ese tema de la tecnología, no solo hoy aquí contigo, sino leyendo y viendo otros programas, no es factible crear aquí en la República Dominicana un proyecto de ley que cree una superintendencia de tecnología para que aglutine todas esas islitas que hay de tecnología en un ente regulador. Pero usted dice una institución más. No, Bueno, una ya. superintendencia No que pasa, regula. una institución más porque una Las más. regulaciones nunca están de más. Lo primero es que para responderte, adicional a la voluntad de Dios, que es el primero que yo pongo delante en Como mis debe de ser. proyectos, y a mi familia que me ha acompañado siempre en esto, y mi madre que falleció hace 38 años siempre nos decía, no hagan ningún proyecto personal ni individual, háganlo en familia, y así lo hemos estado haciendo, y eso verdaderamente crea un valor agregado. Yo tengo un gran equipo de trabajo. Si no fuera por mi equipo, que aquí le mando nuestras felicitaciones, yo no hubiese sido en primer lugar diputado más votado en el 2009 y luego hacia afuera, ni me hubiese reelecto en el 2016, en el 20 y en el 24. Sobre todo los 2 últimos han sido los más difíciles ¿Más para mí. reñidos? Y los más difíciles, todos
con todo en favor, pero con mucho poder en contra. Pero lo dejo ahí porque la voluntad Porque de no es Dios el se- tema de este podcast. Sí, porque no es el tema de este podcast. Pero lo que le digo es que siempre detrás de uno hay un gran equipo. Yo me llevo de la gente, de los asesores, no me creo que me la sé. Yo llegué a Tránsito Terrestre, recuerdo en el 2004 que me designó el presidente Noel Fernández y mi experiencia no era Tránsito Terrestre, no soy ingeniero civil. Sin embargo, aprendí de todos los subdirectores, escuché, busqué los estudios, le dijimos, vámonos para la calle, vamos a hacer prueba y error, vamos a graduarnos. Estos estudios tienen mucho dinero detrás y transformamos. En Tránsito Terrestre nosotros, bueno, a María le saqué su licencia de conducir. Pero ¿por qué tú Wow. insistes? Y a mí ¡Qué información, María! millones. Eso en ¿En el, qué mil, año no- fue? en el No, eso fue hace 1900. Eso fue en el 1900. Los otros días, Yo duré del No, 2004 la al licencia- 2010 y la- creo la- que ella cumplía 18 años, 16. No la Era muy ayude. joven. No la se ayude. filtró un dato, María. En 1974 fue. No la ayude. Pero lo que le digo es que aprendí de todo el que sabía. Exacto. Abrí como la esponja el espacio y realmente después de 20 años, sin ser un experto en el tema, hoy todavía Crespo es un punto de referencia No, el creador en de la la ley. movilidad, en Exactamente. el transporte, en el tránsito y la seguridad vial, y no vengo de esa área. Lo que quiero decir es que se puede. Hay gente que dice, no, él no sabía nada de eso. De verdad que no sabía nada de eso. Ahora, me puse para eso, estudié, soy muy autodidacta, Y se escuché y me adecué. Claro. Hoy tenemos una ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito, que es modelo en el mundo, es un código de la movilidad y no falta nada. Dijeron que yo me estaba volviendo loco, pero está ahí. Y respondiendo a la pregunta de la superintendencia, porque yo tengo un problema que Que le generalmente gusta la el- comunicación. exactamente, sí. Bastante. El que es político y aparte ha sido académico desde muy temprana edad, no Tiene solamente es que contenido. habla, es que habla mucho. Tiene contenido. Eso es bueno, eso Lo no es malo. estamos Pero reconociendo. trato de ser académico para convencer, porque el que está de aquel lado hay que hablarle de manera Llana. llana, Claro, si claro. no uso muchos términos rebuscados. Pero en el caso de la superintendencia, precisamente el proyecto de ley general de las TICs crea el MINTIC, el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación. El Indotel lo unifica, ¿verdad? En ese instituto. La OTI también crea un tema de audiovisual, funde y unifica todos esos entes u órganos, crea una superintendencia de las tecnologías de información y comunicación. ¿Y Excelente. por qué? Miren, a mí me tocó sin saber que iba a ser legislador en el año, cónchale, que me van a calcular. Dígalo la edad. sin Como miedo. dicen ahora, a años. funar. En el año 1998, que se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, en el 96 yo era instructor en la principal empresa y me tocó traducir no solamente al inglés, sino llevar en un lenguaje llano hacia los senadores todas las definiciones de la Ley 153-98, que me fue remitida por diferentes vías. Y no sabía que me iba a tocar modificar esa ley hoy. Y en ese sentido, en el momento en que la ley de telecomunicaciones se aprobó, 1998, había un monopolio privado. Pero en el 90 Balaguer le da una licencia de operación a una empresa privada. La segunda, Pero no había una normativa que permitiera la competencia, la regulación, la desregulación. Y en ese momento, en el 94, fue que Balaguer le pide a la UIT, porque este es un mercado muy regulado, por sobre todo la UIT, que es uno de los órganos más viejos a nivel organismos internacionales más viejos de las Naciones Unidas, le pidió una asesoría para una ley donde en ese momento que había una desregulación, una apertura del mercado, el libre mercado, ya la OMC había definido los servicios de telecomunicaciones como servicios a ser aperturados a la competencia y sobre todo un ambiente competitivo. Nosotros teníamos una ventaja, una dicha con respecto a la mayoría de los países del mundo, que éramos un monopolio privado. En la mayoría de los países del mundo, las telecomunicaciones desde el inicio siempre fueron un monopolio público y sobre todo basado en patentes que duraban gran cantidad de años. Bueno, pero dando la historia, ¿por qué el ministerio y por qué el Indotel en ese momento había un problema? Que tal vez ustedes no tendrán uso de razón, pero algo que se está dando recientemente, hubo un problema con el canal 4, con el canal 5 de un dirigente deportivo, de un actual, y eso revolteó todo el tema de la discusión de la anterior DGT, que era la Dirección General de Telecomunicaciones que pertenecía al Ministerio de Obras Públicas. Y ahí se le dio al Indotel la facultad, la autonomía y todo el poder.
Pero en ese momento no teníamos la constitución del 2010. Ok. Todo poder debe tener un contrapoder. Exacto. Y el Indotel, no importa que esté mi amigo Guido Gómez Mazara, el doctor Guido Gómez Mazara ahí, tiene todos los poderes en un solo ente u órgano, y eso no debe de ser. El Indotel es el órgano regulador, es el órgano rector, establece las políticas públicas. Sí, Da la- pero diputado, pero es que escúchame, tal vez no se debe de... escúchame de nuevo, No, pero escúchame espérate de un nuevo. momentito. Pero es Ay, que papá. yo estoy de acuerdo con lo que usted habla desde un punto de vista institucional, pero naturalmente eso no lo generó Guido Gómez Mazara. No, yo estoy excluyendo, yo nunca, No, está déjeme hablando decirle, específicamente de la regulación. yo estoy hablando de la ley, De la ley. no De la del ley. director, del presidente Mencionó porque ejecutivo. es el presidente del Porque punto, es claro. actual y No, pero porque tengo hemos- entendido que se está trabajando una reforma a la ley desde Sí. el Indotel, tengo entendido eso. Pero ya la de nosotros está ahí, le pagaron a una gran cantidad de abogados, la de nosotros está ahí, que vayan a discutirla ya. Bien, pero nada, la recibimos porque nosotros tenemos iniciativa legislativa en todas las áreas. Pero nada, ¿qué es lo que le digo? El Indotel es el órgano rector, es el regulador, es el que establece las licencias de operación, es el que regula los recursos escasos, como es el Sí. espectro radioeléctrico, los dominios del Internet, pero también el espectro satelital orbital, y también es el que castiga o sanciona las violaciones de esa licencia de operación. Es que él garantiza los derechos de los consumidores, es el que garantiza los derechos de la competencia, pero no estaba pro competencia, no estaba pro consumidor. Tú me dirás, bueno, por eso es un sector regulado de la economía. Pero analizando bien la ley, nosotros nos dimos cuenta que había que adecuar Claro. la ley que creó el Indotel y también el decreto que creó la OTI, que fue en el gobierno de Leonel en el 2004, y crear un marco como están en todos los países por la importancia que tiene las TICs. El Indotel es el que cuando hay un problema en los usuarios entra con el CAU, que es el Centro de Asistencia No, al el Usuario. DAO. Ahora DAO. le llaman DAO. Antes era el CAO, pero como quiera, no importa el nombre, es Lo que el, importa es la es la función misma y es la trabajo que función esté que haciendo. después del ciudadano ir a la prestadora de servicio, esperar los días que establece la ley y recibir una respuesta, por ejemplo, que puede ser por 10,000 pesos de una factura, un reclamo, una denuncia, entonces va al DAO. Va al DAO, entonces el DAO activa lo que se llaman los cuerpos colegiados. Los cuerpos colegiados son un grupo de profesionales, 3, que no necesariamente son abogados, pueden ser economistas, contadores, whatever, cualquier profesión, que analizan su caso y bajo un laudo arbitral deciden. Cuando el usuario, ese caso, es en contra, igual que se lo dio la prestadora, la ley lo manda, esa ley, la 153-98, lo manda a la Suprema Corte de Justicia. Ok. Ok, la Suprema Corte de Justicia solamente acepta expedientes que pasen de 200 salarios mínimos. Eso estamos Wow. hablando de 2 millones de pesos. ¿En qué Wow. estado queda ese En el consumidor? limbo. En un estado de indefensión se llama a nivel jurídico. Porque ese recurso es inadmisible ante la Tobías, Suprema pero Corte de Justicia. Eso es simple. para interrumpirlo de un pronto, o sea, usted está diciendo por ejemplo, muchísimas informaciones sobre lo que se está haciendo y que una sola, por ejemplo, institución también está mezclando muchas, Tiene todo. tiene todo. El Pero la Indotel, suerte, el la Indotel suerte se parece pero a la dónde UPRE, voy? a la UPRE, que está por encima del bien y del mal. Pero- del mundo pero deseando ¿a dónde? de tanta maldad. Pero a donde voy es que, por ejemplo, mientras tanto se ha visto que se ha hecho un buen trabajo directamente, aunque sea, No, aunque sea excelente. ocupándolo todo, se está haciendo Hay un que buen trabajo. reconocer el gran trabajo que ha hecho el Indotel desde su constitución del año 98 hasta la fecha. No lo critico. Claro. Lo que Y tenemos y hoy mejorando cada es día, gracias mejor a que lo que Dios. teníamos en el 98 porque yo Claro. lo sufrí. Yo lo sufrí cuando nosotros instalábamos una línea que era de la competencia. Oye, habían hasta temas de Eso es lo que violencia. está diciendo un lenguaje llano, que el Indotel en esta etapa es juez y parte y no debe ser juez y No parte debe a la ser vez. juez y parte. Señor Sí, Tobías. no puede tener todos los poderes concentrados en un solo órgano u ente, porque ya la sociedad cambió, la constitución del 2010 cambió todo el esquema normativo y ya no puede haber un órgano, porque nosotros tenemos separación de poderes, hay un Eso poder es así. ejecutivo, Sí, hay claro. un legislativo y un judicial. El Indotel tiene los 3 poderes en uno solo. Nosotros- Merlin, ustedes Pero habían mientras visto tanto, Merlin. Smerlin quiere hacer Yo le quiero hacer una pregunta, señor Tobías. Justamente usted acaba. Ay, señor. Ya usted sabe. Precisamente usted acaba de mencionar una palabra que a mí me impacta bastante, que es la sociedad.
A mí me gustaría saber este tema tan manoseado hoy en día que es la inteligencia artificial. Usted que ha tenido la oportunidad de trabajar en proyectos que tienen justamente que ver en la regulación de este tema, a mí me gustaría saber cuál es su opinión de cómo se encuentra la sociedad dominicana de cara al uso de las inteligencias artificiales. No, Porque ha sido un tema muy manoseado, sin embargo, tenemos que ser claros que la sociedad dominicana, no sé si todavía esté tan preparada para lo que viene en cuanto a inteligencia artificial. mira, te puedo decir, Smelly, que el pueblo dominicano es muy lo que le llaman early adopter, es un adoptador temprano de las tecnologías. Y precisamente porque nosotros empezamos en 1930 como una empresa privada, nosotros a nivel de infraestructura, Perdón, en el 30. sí, estaba la primera empresa de telecomunicación que venía de la Excelente. compañía eléctrica, pero era privada, o sea, se adjudicó privada. Te digo que el dominicano es muy early adopter y adapta de manera rápida la tecnología, la adecua, la ajusta. Nosotros tenemos una gran infraestructura de telecomunicaciones, tanto a nivel local como internacional, con conexiones de cable de fibra óptica por diversas vías, a nivel satelital y también una gran implementación de la tecnología a nivel público y privado. Hay una brecha digital que hay que cubrir, que tiene un componente no solamente económico, también tiene un componente geográfico y hasta un componente de género. Las mujeres tienen menos Yo acceso a diría las que hasta tecnologías. cultural. Sí, pero en definitiva, el dominicano es muy adoptador rápido de la tecnología. A la distancia de un clic aprende rápido. Así Pero es. ¿qué pasa? Que con el tema de la inteligencia artificial, y por eso el proyecto de ley busca proveer capacidades fundamentales en IA, en inteligencia artificial, para que aquí se incentiven fábricas de Nos van a quitar el trabajo. desarrolladores. La inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Vamos allá. Esos son de las posibles implicaciones de la inteligencia, pero hay que prepararse. Lo que hay es que reconvertir la mano de obra, pero con tiempo, con un plan estratégico de inteligencia artificial desde ahora. No esperar que los puestos se pierdan y entonces que la mano de obra no pueda ser reutilizada en otros Una puestos de labor trabajo educativa ardua. previo. Entonces, por eso es que el proyecto de ley nuestro establece el fomento en el ITLA, en el Parque Cibernético, en los institutos tecnológicos comunitarios, en el Infotec y en todas las academias, ¿verdad? De la inteligencia artificial, sobre todo para que una gran cantidad de dominicanos y dominicanas puedan desarrollar aplicaciones de hardware, de software y que nosotros podamos implementar, no solamente importar tecnología y que haya transferencia de conocimiento y de tecnología, sino que también podamos producirla local, que tenemos esa capacidad si se promueve. Y por el otro lado también darle incentivos a las micro, pequeñas y medianas empresas para que también puedan incentivar la fábrica de desarrolladores de inteligencia por orden de artificial y tiempo, por otro diputado. lado, para que empresas de fuera también hacer deducciones impositivas, para que empresas de fuera y locales puedan invertir en IA y poder desarrollar esas capacidades que requiere el país. Diputado, por Ganso, razones pero de mira, tiempo. oye esto que le va a gustar a él. Por razones de tiempo, disculpen, que por razones de tiempo no puedo. Pero Y ya muy tiempo. terminamos. Pero miren, Casi. tenemos dos preguntas que se las vamos a hacer en una. Una que tiene María María, tiene una pregunta, y yo quisiera saberla cómo fusionada para hacerle esta última pregunta a usted. Voy a La tratar de ser mía muy es la reducido, siguiente. muy difícil. Dentro de la carrera hacia la inteligencia artificial que se están invirtiendo millones y millones de euros por un lado y millones de dólares por otro lado, los diferentes países, la Unión Europea, empresas, los estados están en una carrera hacia la inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos también corrientes de pensamiento que establecen que en esa carrera hacia la inteligencia artificial no se puede pensar todavía en la regulación de la inteligencia artificial porque es una industria incipiente y regular una industria incipiente puede matar de por sí la Bloquear. industria. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a esas corrientes de pensamiento? Y María que haga otra pregunta. Definición de Smart City. Bien, miren, hay dos corrientes, como tú dices, sobre todo la norteamericana. Cuando Donald Trump se instaló, dijo que iban a invertir 500 mil millones de dólares hacia la inteligencia artificial. No sé si eso sigue porque se peleó, ¿verdad?, con uno de sus principales asociados a Con nivel Elon privado. Musk. Sí. Exacto. Y por el otro lado, la Unión Europea, que ha avanzado mucho en los temas de un reglamento para inteligencia artificial que sí entiende que que debe regularse por aspectos éticos y morales
y en el caso específico de la Unión Europea dijo que iba a movilizar, respondiendo también a Donald Trump y a Estados Unidos, iba a movilizar en estos últimos 4 años, creo que más de 280.000 millones de euros para invertirlo en inteligencia Wow. artificial. ¿Qué significa eso? Que nosotros como RD tenemos que prepararnos. Yo entiendo, respondiendo, Liranzo, a tu pregunta, que el hecho de no implica que yo me voy por una corriente intermedia. Yo creo que la tecnología es un medio y como medio puede ser utilizado para cosas útiles y productivas en Y hay que favor de la sociedad, regularla. pero también Por favor. puede ser utilizada para elementos que vayan en violación a derechos, Claro. que se delitos y todo lo que tiene que ver con el uso inadecuado en contra de la convivencia pacífica y colectiva. Entonces, desde temprano, aunque sea a nivel académico, ya hay países que han aprobado incluso planes de inteligencia artificial, sobre todo que la gobernanza en el Internet es muy difícil. Y en ese sentido, yo creo que desde temprano nosotros debemos ir discutiendo esos desafíos, esos retos, esos riesgos de la inteligencia artificial e ir poniendo controles, porque si nos llevamos al libertinaje, y mira que yo soy pro tecnología, si hay una gente que es pro tecnología, ¿quién le habla? Porque yo tengo 35 años en el sector de las telecomunicaciones, yo soy matrícula 007, 0070. Pero Haz ponerle cuenta. controles. Controles no, regulaciones, porque mira qué pasa. Pero tanta regulación no sería como un retraso a lo que es la No, innovación y también a la ciencia. no necesariamente, porque desde el punto de vista de, yo dije que nosotros no estamos de acuerdo con parar la innovación, parar la creatividad, parar la iniciativa, el emprendurismo. Ujú. Muy por el contrario, ese emprendurismo que vaya en beneficio del país, hay que incentivarlo. Dije que había que deducirle impuestos, que había Ok. que fomentar, pero aquel que delinca, es decir, que Tiene sus viole la ley consecuencias. usando la inteligencia artificial, tiene que ser sancionado. Entonces, Ok, ok. ¿cuáles son las violaciones que establecen rápido la inteligencia artificial? Ustedes lo viven a diario, utilizar las imágenes, los videos de Claro, ustedes claro. para Las- un fake. Sí, Sí, claro. eso es Un violatorio. perfil Entonces, falso. sí, eso es que parar la creatividad, no, eso No, es el no, uso no. inadecuado de una imagen, de un video y que va en contra de la opinión de una persona. Pero vámonos a la parte de los sistemas biométricos en línea o diferido, remoto, donde tú puedes estar monitoreando con cámaras a los ciudadanos y ellos que puedan sentir que su privacidad Está siendo está violentada. siendo violentada. Violentada. Pero cuando la inteligencia artificial que ha ocurrido, recuerden el caso de Cambridge Analytica, que tuvo que cambiar su nombre a Meta, utilizó la inteligencia artificial para afectar resultados electorales de elecciones. Eso no puede ser No, permitido. exactamente. Pero también cuando la inteligencia artificial puede ser utilizada para un sistema de puntuación ciudadana que estigmatiza ciudadanos y los discrimina por diferentes razones de opinión política, de opinión religiosa, de raza, de sexo, de edad, de lo que sea. Entonces, para que ustedes vean, es decir, a veces la gente dice, no, a mí me atacaron un comunicador sobre esto, sin saber mi trayectoria, pero al final y en definitiva, las discusiones deben darse porque entre los que usan la tecnología para el bien común y los que usan la tecnología para violar la ley, hay que establecer regulaciones. No están rígidas, pero sí regulaciones flexibles. Eso se llama en la parte legislativa y en las normas, manual de técnica legislaciones flexibles, que se vaya adecuando a los avances tecnológicos, porque nunca en ningún país la ley va a alcanzar el desarrollo de la sociedad. Sí, Y finalmente, María, Ajá, Smart las City. ciudades, las Smart Cities o ciudades inteligentes no son más que aquellas ciudades que utilizando las tecnologías de información y comunicación y poniendo en el centro de sus políticas públicas y su toma de decisiones, ponen al ciudadano para mejorar la calidad de vida usando las tecnologías en la recolección de los desechos sólidos, en el sistema de drenaje pluvial o sanitario, o cloacal, como le llaman, o disposición final de las aguas, en el alumbrado público, en la gestión de los cementerios, de las funerarias, de los mercados públicos, en la comunicación con los ciudadanos, es decir, no es solamente digitalizar y automatizar procesos, es el uso de las TIC para optimizar los recursos, es convertir, María, la data en información, la información en conocimiento y el conocimiento en inteligencia para la toma de decisiones y predecir lo que pudiera ser el futuro. Me explico. Monitorear la calidad del aire, por ejemplo, para determinar Y tú lo la pero tú quieres contaminación. implementar eso aquí en República Dominicana.
Me dijeron que yo estaba loco en el 2010 cuando sometí la ley de la ley de movilidad y transporte. Yo no te estoy diciendo eso. Mira, María. Pero estamos lejos de ahí, María. Mira, María, lo que pasa es que No, por algo hay que comenzar. Bueno, ¿verdad? nosotros los legisladores, por lo menos yo me siento así, debemos ser o pretendemos ser los arquitectos de la sociedad que uno ¿Qué quiere, queremos? Eso no para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. El Poder Ejecutivo es el constructor, nosotros los arquitectos, y la justicia, el ingeniero supervisor. Entonces, nosotros aspiramos, somos un legislador visionario y para llegar lejos Qué hay que bueno. pensar un chin más allá. Señores, lamentablemente hemos llegado al final de Voz Activa Podcast. Fidias, te vamos a invitar a un segundo, Esto va a tener que a tener. otro Eso se episodio lo comento porque fuera del aire. No es honestamente- Yo creía que eran 2 horas. Yo te Ay, yo Dios vine aquí mío, preparado ojalá con una ametralladora. nosotros. no, pero Pero tenemos el Liranzo. compromiso del equipo de invitar a Claro Tobias que sí. Crespo en una segunda parte de esta Ujú. conversación que hemos Así tenido sobre es. inteligencia artificial. Hay muchísimas preguntas que se pueden hacer Claro. sobre las ciudades inteligentes, Sí. el Internet de las cosas. Y decirle, diputado, que es bueno que usted también, bueno, ya usted tiene el proyecto de ley, pero mire, Indotel, ahora con Guido Gómez Mazara, está haciendo, es lo que tengo información, ahora mismo Guido Gómez está al frente de Indotel, ¿no? Tiene un proyecto está evaluando el tema de la ley de las telecomunicaciones. Sería interesantísimo si pueden hacer una sinergia en ese sentido, porque la información que tengo es que Indotel trabajando fuertemente en esa Sí, parte. se asignó un grupo Así de es. abogados para eso. Ya nosotros llevamos 5 años con el proyecto de ley que ha perimido varias veces. Al final va a terminar en las manos nuestras. Bien. Sociabilizado. Señores, nos vemos Gracias, Tobías Crespo, diputado de la circunscripción. número Mira, 2. María, del si me hubiese distrito. ido a lo que dice Liranzo, por Ajá. eso te definí inteligencia artificial lo más suave posible. Si me voy a él, te utilizo el término que el Internet de las cosas, que la Sí. minería de datos, que el blockchain, que Es que eso- el 5G. Al final son todas esas sopas de letras que son tecnología, pero ese no es el objetivo. El objetivo es usar toda esa sopa de letras Claro. en beneficio de los servicios que se dan en el territorio. Gracias, señores. Invitarles una vez más a que ustedes se suscriban en YouTube, activen la campanita para que las notificaciones le lleguen cuando tengamos episodio nuevo. Esto es Podcast Voz Activa, el podcast. Síganos en todas nuestras plataformas digitales. Hasta luego. Bye, bye. Ciencia somos acción, ideas que rompen la tradición, conciencia, arte y educación, llevamos la voz a otra dimensión. Voz activa presente, somos la revolución, activamos tu voz. No somos silencio, somos acción, ideas que rompen la tradición, conciencia, arte y educación.